y del Espíritu Santo, un solo Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora quiero que vaya al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque nos permite reunirnos en esta noche, en este lugar, para celebrar, Dios mío, un año más del ministerio Misioneros de Cristo. Fortalece a su líder, fortalece a los hermanos que trabajan en este ministerio, Señor. Tu palabra en este momento va a ser predicada. Te pedimos que nos des de tu buena palabra, Señor, en esta noche. Bendícenos por medio de tu palabra. Anhelamos, Señor eterno, recibir de esa palabra que desciende de lo alto como la lluvia y que hace todo aquello para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén, aleluya. Vamos a brindarle al Señor una fuerte ofrenda de aplauso. A su nombre, al Señor sea la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero estar hablando, hermanos, en esta noche con este tema, la revelación de Cristo. Aquí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan está teniendo una revelación acerca de Cristo. Sabe que los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como evangelios sinópticos, porque los tres se parecen mucho. Pero Juan tiene detalles que los primeros tres evangelios no tienen, porque Juan es un testigo directo, hermano, del ministerio del Señor Jesús. Entonces, a Juan le dieron una revelación muy especial en este capítulo 1 de su evangelio. Juan dice aquí: en el principio era el Verbo. Aquí estamos viendo algo muy importante, y yo voy hermano, a dividir esta predicación de esta noche en tres partes. Número 1, el Verbo preexistente. Dice Juan que en el principio era el Verbo. Este mismo versículo en la versión, nueva versión internacional, dice: en el principio ya existía el Verbo. Entonces, primer punto que quiero hablar en esta noche es el verbo preexistente. El segundo punto quiero tomar del versículo 14, cuando dice aquel verbo fue hecho carne, para hablar del verbo encarnado. Y por último, el mismo versículo 14 dice: y vimos su gloria, y quiero hablar del verbo glorificado. Amén. Entonces, vamos a tratar de ser breves, hermanos, para poder abarcar todo esto. Entonces, lo primero que quiero enseñarles es lo que a Juan le revelaron acerca del verbo preexistente. Mire lo que dice el versículo 1. En el principio era el Verbo. La palabra principio aquí hace referencia a la creación. ¿Usted se acuerda lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, en ese principio dice la nueva versión internacional: en el principio ya existía el Verbo. Cristo ya existía antes que Dios empiece a crear el cielo, antes de que Dios empiece a crear la tierra, antes de que Dios creara todo lo que existe. Ya el Hijo existía. ¿Por qué existía? Porque al igual que el Padre, Jesús también es Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios en esta hora? Entonces, antes de la creación era. Es importante este detalle, hermano, que lo observemos en la palabra del Señor. Era, es decir, existía. Ahora, cuando leemos allí mismo en el versículo 3, Juan capítulo 1, versículo 3, dice: todas las cosas por él fueron hechas. Hermano,
Todas las cosas que hoy vemos, todas las cosas que existen, fueron hechos por una sola mano, la mano del Señor. Por eso dice su palabra que ya existía desde el principio, y por Él, por el Señor, todas las cosas fueron hechas. Ahora, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice la palabra del Señor: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. ¿Por qué? Porque Él es el unigénito Hijo de Dios, el primero de toda la creación. A su nombre. ¿Estamos aquí? Entonces, lo primero que le revelan a Juan es la preexistencia del Verbo. Y esta es la primera verdad, hermanos, que yo quiero sentar en esta noche. Un día, conversando el Señor, hermanos, en Juan capítulo 8, versículo 48, Juan 8, 48, el Señor empieza a hablar con los judíos sobre la preexistencia de Cristo. Y ese es el título que está ahí en Juan 8:48, la preexistencia de Cristo. Y para resumir un poco todo lo que aquí dice en el versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Estamos aquí? El Señor existe antes de Abraham. El Señor existe antes del principio. El Señor ya existía desde antes de la creación del mundo. Entonces, la primera verdad, hermanos, que asentamos en esta noche es la preexistencia de Cristo. Los testigos de Jehová dicen que el Señor Jesús fue una creación. Y es importante que nosotros entendamos las herejías doctrinales para que nosotros podamos defender esta verdad. Porque estamos viviendo los tiempos finales y el apóstol Pablo le advierte a Timoteo acerca de los tiempos finales y le dice: los tiempos finales serán tiempos peligrosos. Pero la raíz griega donde está escrita esa palabra peligrosa dice salvajes. Los tiempos finales se van a caracterizar por ser tiempos salvajes. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Son o no son estos tiempos salvajes? Y hermanos, una de las cosas que está siendo atropellada en este tiempo es la doctrina bíblica. Por eso nosotros debemos conocer la palabra del Señor, debemos conocer nuestra doctrina, pero no solo conocerla, sino estar listos para defenderla. Cuando alguien diga: no, Jesús fue creado, nosotros decimos: el creador no puede ser creación. Él es preexistente, ya existía antes de la creación del mundo. A su nombre. Esto es lo primero que le revelaron a Juan en este versículo 1, pero no es todo. Porque la segunda parte de este versículo de Juan 1:1 dice: y el verbo era con Dios. Esta palabra con denota compañía. Es decir, Dios no estaba solo en la creación. Cuando nosotros vamos a Génesis 1:1 y continuamos la lectura de todo el capítulo 1 de Génesis, Dios está interactuando. Porque dice: hagamos al hombre, hagamos esto, hagámoslo de acá. Dios no está solo en la creación, hermanos. Dios está interactuando con alguien más. Es decir, hermanos, en la creación Dios estaba con el Hijo. Pero también en la creación Dios estaba con el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en Génesis capítulo 1 versículo 2 que el Espíritu de Dios se estaba moviendo en la creación sobre la faz de las aguas. A su nombre. ¿Estamos aquí? Entonces vemos al Espíritu Santo también participando de la creación. Y aquí encontramos la segunda verdad que le revelan a Juan aquí en Juan 1:1.
La primera verdad es que Cristo es preexistente. La segunda verdad es la Trinidad de Dios. ¿Sabe usted que otra doctrina muy atropellada es la doctrina de la Trinidad de Dios? Porque hay grupos que creen, hermanos, que Dios es uno. Y nosotros creemos que Dios es uno. Pero Dios se manifiesta en tres personas. Y le pongo un ejemplo muy fácil. Usted tiene espíritu, usted tiene alma y usted tiene un cuerpo, pero es una sola persona. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero los tres son uno. Y esta verdad queda sentada aquí en Juan capítulo 1, versículo 1, hermanos. Porque encontramos, hermanos, la Trinidad de Dios. En Isaías capítulo 48, versículo 16. Isaías capítulo 48, versículo 16. Miren lo que dice el profeta. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Está hablando una primera persona. Yo. Y ahora me envió Jehová el Señor. Segunda persona, Jehová. ¿Se da cuenta? Y la tercera persona dice, y su espíritu, tercera persona. Entonces, hermanos, si otras personas no creen en la Trinidad de Dios, nosotros creemos en esta verdad, creemos en esta doctrina y defendemos esta doctrina, hermanos. Y estamos preparados para defender la palabra del Señor, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y la iglesia necesita conocer la palabra de Dios, hermanos. La iglesia necesita conocer su Biblia. Hermanos, hay un gran sector de la iglesia que tiene una Biblia, pero no la conoce. Pero nosotros necesitamos conocer esta palabra. Hermanos, las redes sociales son de mucha bendición, pero se están prestando para contradecir varias doctrinas. Y una doctrina que están contradiciendo bastante es la doctrina del diezmo. Y están diciendo, no hay que diezmar porque estamos en el tiempo de la gracia y el diezmo era para el tiempo de la ley. Eso es mentira. El diezmo no es asunto ni de la gracia ni de la ley. ¿Quién le enseñó en el principio a los hijos de Adán y de Eva que tenían que ofrendar si no existía ley? ¿Quién le enseñó a Abraham a darle los diezmos de todo el botín de guerra a Melquisedec si todavía no había ley, hermano? El diezmo viene desde épocas inmemoriales. El diezmo no es cultura de la tierra, el diezmo es cultura del cielo. Por eso los celestiales entienden la doctrina del diezmo. La gente de la tierra no la comprende. A su nombre. Estamos aquí. Hay muchas doctrinas que están siendo atropelladas en este día. Pero nosotros necesitamos conocer la palabra del Señor. Ahora bien, la tercera verdad en este versículo de Juan 1:1 es esta. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Entonces, aquí encontramos la tercera verdad en este versículo. Jesús, hermanos, es la parte humana. Jesús es la parte humana. El que estaba en las calles de Jerusalén haciendo milagros, y el ciego veía, y el sordo escuchaba, y el paralítico andaba. Bueno, Jesús es la parte humana. Pero cuando Juan dice el verbo, usa esta expresión, hermano, para referirse a la divinidad. A la divinidad. Jesús era 100% hombre, pero Jesús también era 100% Dios. Cuando leemos la Biblia, nosotros encontramos en la palabra de Dios que tuvo varias necesidades como hombre. Tuvo hambre cuando estaba ayunando los 40 días, tuvo sueño cuando se les quedó durmiendo en la barca. Sintió varias necesidades. Incluso cuando fue a orar en Getsemaní, la Biblia dice que experimentó el temor. Pero hay algo muy importante en Getsemaní, hermano. En Getsemaní vemos las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina en la misma escena. Porque cuando el Señor está arrodillado orando en Getsemaní, Él dice, Señor, si es posible, yo no quiero beber lo que está en esta copa. Pero ¿quién está hablando? ¿La parte humana o la parte divina?
Está hablando la parte humana. Pero sin embargo sale a flor la parte divina y dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Y ahí vemos las dos naturalezas, hermano, del Señor, su naturaleza humana y su naturaleza divina. ¿Estamos aquí? Ahora, a Juan le revelan que antes de que todo existiera, Él ya existía, la preexistencia de Cristo. ¿Verdad? Segunda verdad en Juan 1:1 es que en el principio el verbo estaba con Dios, es decir, en compañía con Dios. Y la tercera verdad es que el verbo es Dios. Ahora, esto significa que Jesús poseía, hermanos, los mismos atributos de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es Dios. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Pero luego dice el versículo Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces, hermanos, aquí a Juan le revelan tres verdades muy importantes. Y hay algo que me llama la atención. Juan escribe, hermanos, 5 libros en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, escribe primera, segunda y tercera de Juan. Y Juan también escribe Apocalipsis. Y de sus 5 libros, 2 contienen revelaciones muy profundas. El Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Pero ¿por qué a Juan le revelaron, hermano, todo lo que le revelaron? Porque él dice detalles que los otros evangelios omiten. Entonces, ¿por qué le revelaron todas las cosas a Juan? Por una sola cosa. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación que Dios le dio a Jesucristo y le envió por medio de un ángel a su siervo Juan. ¿Por qué a Juan le dieron tantas revelaciones, hermano? Porque Dios miró el corazón de Juan, porque Dios vio en él un corazón de siervo. A pesar de que tenía un ministerio, no se había engrandecido. A pesar del ministerio, no se llenó de orgullo. A pesar del ministerio, se quedó con los pies puestos en la tierra, a su nombre. Y Dios dijo, le vamos a dar esta revelación a mi siervo Juan. Entonces, primero, el verbo preexistente, ya existía antes que todas las cosas. Lo segundo, hermano, yo voy corriendo porque el tiempo no perdona. Lo segundo es el verbo encarnado. Mira lo que dice la palabra del Señor allí en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Hermanos, el Señor renunció a su posición en el cielo y vino a la tierra para tomar forma de hombre. Él es la segunda persona de la Trinidad y es Dios, según lo que estamos hablando. Pero la Biblia dice que Él, hermanos, toma forma humana para venir a la tierra. Y mire lo que dice Filipenses 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Dice que Él no escatimó el ser Dios. Dice también la palabra de Dios que Él tomó forma humana, forma de hombre. Y no solamente eso, sino que vino a la tierra con un propósito. El propósito era ir a la cruz.
Y gloria a Dios, hermanos, por la cruz, porque en esa cruz nosotros nos encontramos con el crucificado y por medio de él hoy tenemos salvación y tenemos vida eterna, hermanos. Hemos sido justificados, hemos sido redimidos del pecado. A su nombre. Y vamos hacia la patria celestial. Pero dice la palabra del Señor que Cristo se despojó a sí mismo y adquirió cuerpo de hombre, pero también adquirió naturaleza humana. En Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice la Biblia: entrando en el mundo me preparaste cuerpo. Esto es lo que estamos diciendo. Cuando vino a la tierra, encarnó, tomó cuerpo humano, tomó forma de hombre. Tenía que tomar forma de hombre, hermanos, para poder juzgar al pecado, dice la palabra del Señor, desde la posición humana. Porque dice Hebreos que él tuvo un cuerpo humano, pero no pecó. Ahora, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Allí en el Evangelio de Juan capítulo 1 dijo el Señor: al Padre nadie lo vio jamás. Pero un día viene Felipe y le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice: Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es la imagen visible del Dios invisible, hermanos. ¿Estamos aquí? Cada uno tiene su propia imagen del Señor. Y cada uno tiene su propia representación del Señor, hermanos. Pero mire, dice la palabra del Señor que tomó cuerpo humano, tomó forma de hombre. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 14, este es un versículo muy hermoso, Hebreos 2, versículo 14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. ¿Quiénes son los hijos? Nosotros. Y dice la Biblia que nosotros hemos participado de carne y de sangre. Y esto nos convierte en seres humanos. La carne y la sangre. Entonces dice: Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. La única forma de vencer al diablo era, hermano, venciéndolo desde la posición de hombre. Por eso tuvo que tomar forma de hombre para poder vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Y cómo se llama? Allí dice: el diablo. ¿Estamos aquí? Entonces, el Señor toma forma de hombre. Esta realidad, hermanos, es sin duda alguna la más profunda en toda la historia, porque indica que el infinito se volvió finito, que el eterno se conformó al tiempo, el invisible se hizo visible, el sobrenatural se hizo a sí mismo natural. Sin embargo, en la encarnación no dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios con carne humana. Eso es lo que está diciendo Juan. Se encarnó. Seguía siendo Dios, 100% hombre, pero 100% Dios, hermano. Por eso cuando Pablo se burla del aguijón de la muerte, Pablo dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Porque lo tuviste allí donde llevas a todos los humanos, y como humano también fue llevado a una cruz, pero no pudiste retenerlo por la otra naturaleza, por la naturaleza divina. A su nombre sea la gloria. ¿Estamos aquí? Ahora bien, dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 1, versículo 14.
Lo primero dice que el verbo fue hecho carne. Pero lo segundo en ese versículo es cuando dice Juan que aquel verbo habitó entre nosotros. Es decir, nació, creció, se hizo hombre, murió y resucitó. Pero también dice en el versículo 14 Juan, y vimos su gloria. Hermano, ¿cuándo vieron su gloria? Vieron su gloria cuando lo vieron morir. Leamos Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículo 50 y versículo 51. Cuando el Señor muere, la gloria de Dios se manifestó aquel día. De tal manera que dice Mateo 27, 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. A cualquiera lo pueden llevar a enterrar, hermano, pero no va a pasar nada después que lo entierren. Pero sin embargo, el día que el Señor murió, la gloria de Dios se manifestó, el velo del templo se rompió, hubo un terremoto, las piedras se rompieron, los sepulcros empezaron, hermano, a abrirse y los muertos empezaron a salir y a manifestarse. Por eso Juan dice, vimos su gloria el día que murió. ¿Estamos aquí? Lo segundo, vimos su gloria cuando resucitó. Lucas 24, 31. Lucas 24, 31. Vimos su gloria cuando resucitó. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Mire, esto es el camino de Emaús. Cuando el Señor se le aparece a los discípulos y ellos pensaban que era un forastero y no lo reconocían porque ya había resucitado. Pero sin embargo, cuando llegan a la casa y se ponen a conversar y dicen, el que vino en el camino con nosotros no era un forastero, era el Señor. Acababa de resucitar y se les había aparecido. ¿Y cómo se dieron cuenta, hermanos, de que era el Señor? Porque dice la Biblia, cuando Él nos estaba hablando, nuestro corazón ardía. Había algo que ardía dentro de nosotros. Cuando hablamos la palabra del Señor, hermanos, el Señor se encarga de que la palabra de Dios arde en el corazón de los hombres. Por eso hable sin miedo, hable sin temor, hable la palabra del Señor. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida, su nombre. Y esa palabra arde en el corazón de los hombres. Entonces, cuando el Señor resucita, los discípulos se dieron cuenta porque vieron su gloria. ¿Y cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Porque sus corazones empezó a arder por la palabra que les estaba hablando. Luego dice que vieron su gloria. ¿Cuándo vieron su gloria? En Hechos capítulo 1, versículo 9. Cuando el Señor se fue al cielo. Cuando el Señor ascendió. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que los ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué vieron su gloria? Hermano, porque ahora, como Dios estaba ascendiendo en las nubes y se estaba yendo a la patria celestial, el Señor les había dicho a los discípulos: es necesario que yo me vaya, y ahora se estaba yendo. Pero ¿por qué era necesario que Él se vaya? Para que ahora venga el Espíritu Santo, el Consolador, el cual iba a estar con la iglesia todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. A su nombre. ¿Estamos aquí? Por eso dice Juan: vimos su gloria, porque al morir los que habían muerto resucitaron y salieron de sus tumbas. ¿Por qué dice vimos su gloria? Porque al resucitar se les apareció a los discípulos y sus corazones ardían cuando les hablaba la palabra. ¿Por qué vimos su gloria? Porque lo vimos ascender al cielo. Y así como los apóstoles los vieron al Señor ascender al cielo, la iglesia de este tiempo verá al Señor descendiendo en la misma nube, hermano, el día del arrebatamiento. A su nombre sea la gloria. Nosotros veremos al Señor cuando venga en gloria. ¿Cuánto lo creemos? Mire, no hay un día que pueda ser más amado por la iglesia que el día en que el Señor venga. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, cuando se despide, le dice: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona de justicia que me dará el Señor, pero no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Y sabe lo que dice el texto griego allí, donde la Biblia en español que tenemos dice aman su venida? El texto griego dice: aquellos que suspiran de amor por su venida. Y yo le pregunto en esta noche: ¿cuántos estamos suspirando de amor por la venida del Señor, hermano? Porque aquellos que suspiran de amor por la venida del Señor van a participar de aquel gran día del arrebatamiento de la iglesia. Zacarías dice que será un día único, un día especial. A su nombre. No hay un día que se compare a aquel día. Juan capítulo 17 versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice: glorifícame. Y en Juan 8 versículo 54 respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entonces, aquí está la verdad que le revelaron a Juan en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Primera verdad: el verbo preexistente. Cristo existía desde antes de la fundación del mundo. Segunda verdad: el verbo encarnado. Dios toma forma de hombre y vino a la tierra. Y la tercera verdad: el verbo glorificado, hermanos. Amén. ¿Cuándo fue glorificado? Cuando murió, cuando resucitó y cuando subió al cielo glorioso. ¿Estamos aquí? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Pero es importante que mantengamos un corazón de siervos. Porque a Juan le dieron una revelación tan especial. Porque Juan tenía un corazón de siervo. Que nunca se nos olvide tener un corazón de siervo. El Señor dijo: hermanos, aquel que quiere ser grande, que sea el más pequeño. Es importante, hermano, que al igual que el Señor, cuando después de haber cenado tomó la toalla
y dice la Biblia que tomó una lavacara y se sentó a lavar los pies de los discípulos. Nosotros también tomemos, hermano, la toalla del servicio. Es importante que nos mantengamos humildes. Usted debe entender algo, el Señor lo usa, gloria a Dios porque el Señor lo usa. Pero ¿por qué el Señor nos usa? El Señor no nos usa por causa nuestra. El Señor nos usa porque hay un pueblo de Dios que necesita escuchar una palabra de Dios. Pero no somos nosotros los que nos usamos, es Dios el que nos usa. A su nombre. Y debemos mantenernos humildes. Porque cuando nos mantenemos humildes, entonces el Señor nos revela verdades, así como las que le fueron reveladas a Juan, hermano. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora, hermanos.